Aquí estamos. 4:27 de la tarde, la pausa fue rapidito, señores. Ya está con nosotros el politólogo Julio Schilling. Vamos a estar hablando de estas señales de transición política en Cuba. ¿Qué está aconteciendo? Pues, Julio, el experto, una de las voces oficiales. ¿Qué cree? Así es, Julio, buenas tardes, Julio. bienvenido. Buenas tardes, Midiferi y Karen, un placer de acompañarlas. Igualmente, bienvenido. Vamos directo al tema porque realmente muchas personas pues están dudando qué está pasando, se están preguntando muchos cuestionamientos, la gente esperanzada por supuesto, pero al final no sabemos qué está pasando o qué va a pasar y por supuesto después de 67 años de dictadura pues la incertidumbre es inmensa. ¿Cómo describiría el estado actual, Julio, del poder en Cuba y qué elementos indican que el régimen está intentando una transición controlada? Bueno, el castrocomunismo ha institucionalizado el arte de la supervivencia, dependiendo siempre de potencias, de factores externos y de gobiernos del occidente que han logrado engatusar para comprar tiempo. Esa es la idea de el castrocomunismo. Pero todo indica que en este momento los Estados Unidos, no solo por la disposición del presidente, que hay aquí un gran paralelismo con la postura de lo que fue en un momento Ronald Reagan frente al comunismo soviético, ahora estamos viendo una posición contra el socialismo continental, que ya está vinculado al narcotráfico. O sea, podemos decir que es un matrimonio inseparable. Entonces, cuando tomamos en cuenta que el arquitecto intelectual de esta política es un cubano-americano llamado Marco Rubio, y que cuenta con un apoyo, podemos decir, unánime de la clase política cubana y cubano-americana en el Congreso y en el gobierno de los Estados Unidos a través de diferentes puestos, pues esto va a reforzar la postura de que una cosa podrá pensar la dictadura cubana y otra cosa es lo que los Estados Unidos está en efecto negociando, la rendición y la exterminación de esa dictadura de más de 7 décadas. El gran problema y lo que hay que estar consciente es que el castrocomunismo lleva ya una transición dictatorial, o sea, que oficialmente comenzó con el raúlismo. Bueno, la realidad es que Fidel Castro, el difunto tirano, cuando la caída del comunismo soviético ya inició el curso de esta versión de Lenin de la nueva política económica, llamando a inversiones extranjeras a ser cómplices del régimen para, en efecto, apuntalar la economía comunista en Cuba. Ya el traspaso al dictador que todavía vive, Raúl Castro, y en el 2006, y lo que se conoce como el raúlismo, ¿no? ¿Verdad? O sea, ese tipo de flexibilización, entre comillas, pero sin duda una modificación del modelo económico que tiene mucho en parecido a lo que vimos en Rusia, lo que hemos visto en Rusia en esa transición dictatorial. Hacia eso han estado llevando el comunismo cubano. Y es importante para los Estados Unidos y todos los que están involucrados en este modelo de desmantelamiento del castrismo, porque de eso se trata. Olvidémonos de lo que piensa la dictadura cubana. El castrismo va a tratar de comprar tiempo, esperar a ver si las elecciones de mediados de término, a ver si alguien exitosamente puede neutralizar al presidente, a ver si algo puede ocurrir, porque siempre han dependido de esas cosas, de esos factores, a ver si algo ocurre a su favor, pero el reloj marca y la actual administración está consciente de eso. Entonces la idea es que bajo ningún concepto se equivoquen y se confundan con transacciones no estatales y empresas con gran similitud a las empresas rusas que terminaron en manos de personas que estaban
eran parte del régimen soviético y después simplemente se pasaron al putinismo, que ya fue la formulación oficial de ese modelo. Entonces, es importante que los Estados Unidos entienda eso en toda esta estrategia que se está llevando a cabo, pero la realidad es que la postura de los Estados Unidos, en mi apreciación, es nada más y nada menos que el fin del comunismo cubano. Y para concluir la idea, tenemos que entender que el papel tal vez más importante le va a tocar a ya el gobierno democrático cubano en cuanto a implementar mecanismos para mantener de manera permanente la libertad y la democracia en Cuba. Eso va a requerir la justicia transicional, eso va a requerir un proceso de descomunización, o sea, un total desmantelamiento de todas las instituciones del castrocomunismo, que ya eso en la democracia cubana le tocará a ese gobierno, pero en eso es lo que estamos envueltos. Si están hablando con el cangrejo o con la tortuga o con la cucaracha o lo que sea, o sea, es de mera importancia porque sin lugar a dudas ya la decisión está tomada y el castrismo, el petróleo ha sido una herramienta de supervivencia no para ayudar al pueblo de Cuba, sino para revenderlo en el mercado internacional. Entonces, como ya eso no tienen acceso, pues entonces los fondos se les acabó, o sea, más allá del dinero que tiene Gaesa escondido por cuenta a través de Panamá y otros países, no de nada les sirve porque no van a dejar entrar el petróleo, no van a dejar entrar nada que la dictadura cubana pueda revender. Entonces, los pasos que le quedan al castrocomunismo son pocos, pero sin duda no es que vamos a confiar en el beneplácito de un régimen criminal porque no tienen beneplácito, sino van a buscar la supervivencia y para eso la nación cubana fuera del territorio nacional tiene que apuntar y directamente asegurar de que los parámetros necesarios para asegurar que la libertad llegue en toda su plenitud se tomen curso. Ya vamos a hablar de ese papel, Julio, pero antes de eso, el presidente Trump pues ha dicho que no va a respaldar ninguna reforma engañosa, ni cambios superficiales, ni nada de eso. Pero ¿qué margen real tiene Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump, para influir en un proceso de transición en Cuba sin intervenir directamente? Mira, hay diferentes herramientas que tiene. Y sin lugar a duda, por ejemplo, lo que ocurrió el 3 de enero con la extracción del ahora preso el dictador Maduro, pues tuvo un impacto, digamos, fehaciente, de evidencia empírica para decirle, mire lo que les puede pasar a ustedes. Entonces, pienso que si los Estados Unidos no ve una velocidad en ya un guión que ellos tienen preparado en cuanto a los pasos necesarios que se debe de tomar, probablemente vamos a ver un encauzamiento, o sea, ya los encauzamientos contra el tirano Raúl Castro reactivados, es probable que vamos a ver ese tipo de encauzamiento contra otros miembros del régimen que no les es muy difícil porque han estado operando a la luz del día a pesar de que ellos creen que nadie sabe lo que está ocurriendo. Y hay que, si miramos el mapa y vemos el archipiélago de Cuba y miramos a Venezuela, una operación para extraer a cualquier criminal que está en el poder ahora en Cuba no es para nada una operación difícil. Es más, me atrevo hasta a decir que no hace falta ni soldados, con drones solo pueden enfocar en objetivos escogidos y neutralizar los mecanismos de la inteligencia y la represión de la cual el castrismo depende, y pueden dejar a oscuras verdaderamente a esa dictadura. Ya no estamos hablando de los apagones, que es parte de un proyecto calibrado para buscar para apuntalar una crisis humanitaria y pedir que el mundo reaccione. Y bueno, el mundo no está reaccionando porque entiende que la crisis humanitaria comenzó en 1959, lo que pasa que ha ido empeorando, pero un apagón en el sentido de que la información, las comunicaciones dentro de la estructura del poder queden neutralizadas. O sea,
a donde voy es que una operación de este tipo en Cuba es sumamente fácil, porque de una punta a la otra, aparte tienen a la base de Guantánamo ahí mismo, de modo de que no requiere de un gran plan estratégico Un para lograr sus movimiento objetivos. militar. Correcto, no hace falta. Ahora ya, antes de terminar este segmento, Julio, ¿cuáles serían los indicadores clave para saber si Cuba avanza hacia un cambio real o hacia una reconfiguración del mismo sistema? Bueno, mira, primero está el tema de las instituciones claves como GAESA, como eh, este invento de los MIPIMES, que no es nada más que un intento de lavar dinero del narcotráfico, del dinero que se han saqueado al pueblo de Cuba para tratar de legitimar propiedad robada, pasando a los familiares de los represores y los responsables de toda la sangre que se ha derramado en Cuba. Entonces, todo eso hay que desmantelarlo, tiene que haber un Estado de Derecho, por supuesto. Los presos políticos, no solo presos políticos, o sea, en Cuba hay más de 13.000 personas presas por crímenes que tal vez en un país civilizado no hubieran estado cumpliendo condenas. De modo que hay que hacer una revisión de todo ese tipo de modelos y entender siempre, Carmen y Midifer, que, y esto es relativo también para el caso venezolano, que ya en la era democrática, esos gobiernos democráticos, tanto el cubano como el venezolano, deben y tienen que iniciar procesos para examinar el pasado criminal de ambos regímenes y llevar a cabo cursos de verdaderamente desmontar su simbología, sus instituciones, sus fechas, todo lo que ha servido y serviría de apología si no se desmonta. Esa es la parte esencial y mantener un mecanismo para no solo tratar de encontrar el patrimonio robado, y esto es relevante a tanto el caso cubano como el caso venezolano. O sea, las hijas de Chávez no tienen por qué haber saqueado a Venezuela y estar por ahí, por Europa, paseándose. Bueno, eso no puede ser. Y la hija de Diosdado Cabello, lo mismo también, la hija de Diosdado Cabello, que está dueña de mitad de está Venezuela. de ministra. Correcto. Eso no puede ser permitido. Eso no puede ser permitido porque eso es corrupción, y corrupción mezclado con sangre, porque no solo es que la corrupción de tipo gangster, correcto. Aquí hay sangre por el medio, sangre de muchos mártires, de mucho sufrimiento en el presidio político de ambos países, y podemos incluir a Nicaragua en esto, que le tocará en su momento. O sea, esto es lo que hay que tener en cuenta, y que las personas no piensen que esto de pronto equivale a que se va a borrar y olvidar todo lo que ha ocurrido. No, para nada de eso. Es un modelo innovador, o sea, que los Estados Unidos, sin tener que usar tropas de ocupación, esté formulando cambios de régimen. La tecnología tiene mucho que ver con facilitar esto. Hay que siempre tener eso en cuenta, que por medio de la tecnología, no solo lo que pueda hacer, sino lo que pueda anular. Y eso lo vimos en Venezuela, que de pronto ni los chinos, ni los rusos, ni los iraníes, ni los castristas tenían idea de lo que estaba pasando, porque perdieron toda la comunicación. Eso no ocurrió en un vacío. Eso fue parte de esa operación que contó con altos niveles tecnológicos, que por supuesto ya vemos que los chinos no lo tienen, los rusos ni los iraníes, y menos los castristas. Entonces, imagínate en el caso de Cuba, que la actual administración tiene claro, es la base de la subversión de toda América Latina. Entonces, lo que está buscando, para ponerlo en un término cotidiano, de matar, o sea, varios pájaros con el mismo tiro. O sea, están buscando resolver muchos problemas, incluyendo lo del narcotráfico, con la liberación de Cuba y la caída del castrocomunismo. Correcto, y con ese mismo tiro, pues ya se fue Venezuela, se está yendo por Cuba, se va por Nicaragua más adelante. Ya vamos a entrar en el territorio de Nicaragua, a ver qué va a pasar. Pero antes, Julio, rapidito, ¿qué papel juega la sociedad civil, la diáspora y los organismos internacionales en este momento, en este proceso de transición? En el caso cubano, de manera muy particular, un papel extraordinario, porque la nación cubana fuera del territorio nacional ha logrado rescatar la cultura, la historia,
en efecto operando como una nación. Hoy en día, particularmente en los Estados Unidos, podemos decir la mano de obra de la juventud cubana está en los Estados Unidos, no en Cuba, y está dentro de la nación cubana, porque no es que llegaron a los Estados Unidos para olvidarse de Cuba y mezclarse en ciudades, en estados donde no hay cubanos y vivir alejados para adoptar el sueño americano. No, 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 no. El sueño americano dentro de la nación cubana, hay que tener que eso tiene esa coletilla, o sea, para el cubano que sale es el sueño americano, pero en la nación cubana. Ojo, y eso quiere decir que nunca se ha desprendido de Cuba. Y si miramos nuestra historia, o sea, la historia cubana, vemos que los fundadores de nuestra patria, de la nación cubana, todos vivieron en los Estados Unidos, organizaron ese concepto de la guerra de independencia, el concepto de nación, desde el extranjero, particularmente los Estados Unidos. O sea, la guerra de independencia en Front Street, en la ciudad de Nueva York, fue donde se planeó, y su arquitecto fue José Martí. Entonces, si miramos Padre Varela, vivió más tiempo en los Estados Unidos y desde los Estados Unidos siguió escribiendo y pensando y elaborando la identidad cubana. Entonces, ya hay un precedente histórico y en la actualidad y a través de toda la existencia del castrocomunismo, la nación cubana de manera paralela ha llevado esfuerzos de liberación que nunca pararon. O sea, habrán cambiado de metodología, pero nunca paró. Entonces, le podemos añadir el factor del capital humano y el capital empresarial de esa nación cubana que vive fuera del territorio, que es mucho más rica y próspera que la isla de Cuba. Somos cubanos, no tenemos territorio nacional, o sea, lo que vivimos fuera, pero vivimos dentro de la nación cubana. O sea, quiere decir que Cuba no parte de cero porque la nación cubana siguió existiendo. O sea, ellos no pudieron tergiversar, la tergiversación de la historia solo lo pudieron controlar intramuros y por medio de propaganda en determinadas regiones fuera del país, pero la nación cubana per se rescató en el exilio y ha estado viviendo en libertad y democracia. Quiere decir que no hay como un tiempo de aprender, bueno, cómo es que se vive en democracia. No, no, no. O sea, desde casi 7 décadas, esa nación cubana ha vivido en libertad y en democracia. Entonces, quiere decir que no partimos de cero y eso tiene que ver mucho. Y fíjate si eso es parte de el proyecto de los Estados Unidos, que el presidente Trump en varias ocasiones durante esas entrevistas que él hace esporádicas, habla de los cubanoamericanos regresando y poder tener una reunión familiar, una reunificación familiar verdadera y volver. Bueno, lo que él está haciendo referencia es que él entiende el concepto ese de nación y ese traslado. Y traslado no quiere decir que todos los cubanos de aquí se van a mudar para allá. Se irán algunos cuantos, otros no, pero va a haber una fluidez entre la nación cubana fuera y la nación cubana dentro, de manera extraordinaria. Y yo creo que podemos ver paralelismo de esto, por ejemplo, Israel y la comunidad judía que vive fuera. Por ejemplo, en Nueva York, después de Israel es donde más judíos viven, y hay una fluidez extraordinaria, nunca se han desvinculado. Bueno, lo mismo pasa en el caso cubano. Entonces, eso ya de entrada es un enorme beneficio, no solo en el sentido económico para la inversión, que pueden estar convencidas que eso va a beneficiar, o sea, que los cubanos americanos van a tener una presencia en la parte económica, pero que también el capital humano coloca a Cuba intramuros, o sea, ya de entrada impartiendo con ese espíritu empresarial muy del cubano aún en circunstancias de cautiverio, porque hemos visto cómo a través de diferentes éxodos los cubanos, esos mismos cubanos que en Cuba tenían un estilo de vida muy diferente, adaptado al sistema que estaban viviendo, una vez que salen a la libertad, y esto lo vemos que si examinamos todos los éxodos del Mariel, el éxodo de los balseros, una vez en los Estados Unidos cambian totalmente, o sea, se adaptan porque el sistema saca lo mejor, lo peor de las personas, y en una Cuba libre, ya de entrada veremos ese espíritu
que la libertad te da recompensando el trabajo, recompensando la ética y no premiando la chivatería, ni la mentira, ni el engaño. Entonces, Cuba tiene ese beneficio de que no parte de cero. De no existir la nación cubana tan influyente y poderosa fuera del territorio, sí pudiéramos decir que hubiera sido difícil tomando en cuenta la destrucción antropológica que el castrocomunismo ha hecho, pero incluyendo este otro factor, ya de entrada es, o sea, una diferencia del día a la noche. Y podemos añadir un punto más para cerrar la idea, que esto también tiene un paralelismo con Venezuela, y eso es que el presidente Trump en el caso de Venezuela, ha invitado a las compañías petroleras que fueron robadas por Hugo Chávez después de una gran inversión que hicieron para explotar, para desarrollar el petróleo venezolano a través de décadas de la democracia venezolana y que fueron, o sea, robados. Entonces, sin ningún costo directo al contribuyente estadounidense, han sido invitadas a Venezuela a retomar y formar parte como una manera de ser indemnificado por lo que se le fue robado. Bueno, hay muchas empresas estadounidenses que tienen derecho a ser indemnizados por el saqueo del comunismo cubano. Y esto sería una forma, y yo creo que esto en parte es lo que el presidente y los Estados Unidos van a tener en cuenta con empresas que tienen intereses de recobrar el dinero que fueron robados en vez del gobierno dárselo o la nación cubana libre y naciente que les pague, que tengan acceso a estar en Cuba. Y hay muchas industrias, la industria de azúcar, por ejemplo, produce energía, tiene muchos usos que el castrocomunismo desastrosamente no ha aprovechado. El factor tecnológico, lo que Cuba puede aportar tomando en cuenta el capital humano, la cercanía a los Estados Unidos y, hay que decirlo, el papel que los políticos cubanos y cubanoamericanos, la influencia que tienen en el gobierno de los Estados Unidos, les va a dar a Cuba una posición muy privilegiada, preservando su autonomía y su independencia. Así que lo más importante en todo esto es posteriormente que se tomen las medidas para resguardar esa democracia y evitar que vuelvan al poder. Como único se hace es justicia transicional, descomunización y ciertos mecanismos para que no lleguen al poder nuevamente. Así mismo, Julio, muchísimas gracias de verdad por este análisis tan completo. Estaremos pues siguiendo, ¿no? Todo lo que viene con este proceso para Cuba. Estaremos muy pendientes de toda la información y sabemos que tú también estarás allí consecuente con todo esto. Así que te pedimos hacer nuevamente un contacto más adelante en el transcurso de esta semana para poder desglosar mejor toda esta situación. Gracias, Julio. Con mucho gusto. Un placer. Hasta pronto. Señores, Julio Schilling, politólogo cubano, haciendo este análisis de toda esta transición política dirigida desde la cúpula del poder en Cuba, también Washington. Presente allí el presidente Trump lo ha reiterado en